Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Están conmigo? Si lo encuentran, por favor, colóquense de pie allí en sus casas para leer la palabra del Señor. Amén. Joel capítulo 2, versículos 12 al 17. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Por eso dice el Señor, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entrégueme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes quienes sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren. Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a entrar a la palabra y luego de la palabra entonces damos los anuncios y también oramos por los diezmos y las ofrendas, las primicias, lo que hayas traído a la casa del Señor. Amén. El libro de Joel está mostrando un acontecimiento histórico para el pueblo de Israel, pero algunos teólogos afirman que también es un llamado para estos tiempos. Y toma la posición histórica de ser un libro para, como ya lo dije, para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia. Y vamos a ver un poco sobre esto. Y más, cuando hemos venido teniendo una serie de predicaciones sobre los últimos tiempos, sobre las señales del fin, sobre lo que Dios ha preparado para estos tiempos antes que venga el Señor. ¿Cuántos de ustedes como iglesia están esperando la venida del Señor? Amén. Estamos esperando la venida del Señor. Por lo cual, el libro de Joel tiene un contexto profético muy especial. Y aunque está colocado o encuadrado, si lo podemos llamar así, o rotulado dentro de los 12 profetas, o dentro de los profetas, más bien los profetas menores, sabemos que aunque está dentro de los profetas menores, no es el profeta menor, no es porque sea más o insignificante que el profeta mayor. Lo que dicen los estudiosos es que se hablaba de profetas mayores o profetas menores porque eran colocados en unas vasijas o en un canon,
por eso hablamos de la palabra canon. Eran colocados en unas vasijas, por decir algo. En una sola vasija era colocado el libro de Isaías, porque pues era un libro bien largo, un profeta que escribió unos versículos, digámoslo así, bien largos, o un escrito bien largo, por lo cual el rollo era bien grande. Pero el libro de Joel, como los otros profetas menores, eran pequeños, por lo cual eran colocados en una sola vasija. Entonces por eso se da la interpretación y se dice profetas mayores y profetas menores. Algunos afirman que era porque eran discípulos de los otros. Pero a nosotros lo que nos interesa en este momento no es solamente entender el contexto si es mayor o es menor, porque todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, de la Torá, son profetas que tienen un contenido muy especial para los tiempos y para los otros tiempos. Más específicamente para estos tiempos. Les voy a contar un poquito la parte histórica para que ustedes estén en el contexto y se cuadren en el contexto cuando fue escrito el libro de Joel. Joel, su nombre, el nombre Joel significa Jehová es Dios. Eso significa Joel, Jehová es Dios. Y algunos dicen que etimológicamente tiene que ver con Jesús y con Josué. Bien. Es un nombre muy etimológicamente parecido, que viene de las raíces, igual que Josué y que Jesús. Por lo cual, el nombre tiene un contenido muy especial. Imagínense ustedes, Joel significa Jehová es Dios. O sea que cada vez que el profeta Joel hablaba, hacía referencia a Jehová es Dios. El ministerio del profeta Joel se ubica específicamente en Judá. Ya les voy a explicar un poco sobre esto. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si es Israel, las tribus, ¿cómo me dice usted, pastor, que Judá? Bueno, ya les voy a explicar un poco sobre esto. Aproximadamente entre los años 835 y 796 a.C. Aunque algunos teólogos afirman de que el tema de la fecha no se conoce, no se puede descifrar la fecha, pero algunos se atreven a afirmar, algunos comentaristas bíblicos, historiadores bíblicos, que es entre los años 835 y 796 a.C. Específicamente en Jerusalén. ¿Qué pasaba en ese momento? Para antes entrar a hablar del libro de Joel. Resulta que en ese momento el pueblo de Israel estaba dividido, o las tribus, digámoslo así, estaban divididas. Hubo una división. Teológicamente o históricamente se conocen dos etapas de Israel en la historia. La primera es el Reino Unido y la segunda es el reino dividido. Bien, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos que Israel fue nación hasta un año específico? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo hablamos hace 8 días. Hablábamos de eso. Israel no tenía nación porque fue dispersada, pero volvió a ser nación en este tiempo, de esta era, digámoslo así, en los 1900. Volvió a ser otra vez nación. Entonces, en ese momento, los historiadores dicen que lo que se llamó el Reino Unido fue el tiempo hasta Salomón. O sea, David, Saúl y Salomón tuvieron al reino como unido. Pero con Salomón hubo un problema. Resulta que ustedes saben que Salomón, hijo de David, tuvo la oportunidad de construir el templo, pero Salomón, dice la Biblia, que en sus últimos años la empezó a embarrar, como dicen por ahí los muchachos. O sea, se salió del contexto. Eso significa que dice la historia que empezó a adorar los dioses de sus esposas, paganos. Bueno,
aunque no voy a entrar en detalles porque no voy a entrar a hablar de Salomón. Pero lo que se dice es que desvió su mirada a Dios y empezó a adorar otros dioses, el rey Salomón. Y resulta que el rey Salomón tuvo un momento, pienso yo, que desfasado del propósito, porque eso pasa cuando nosotros nos salimos del propósito. Cuando venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, creemos estar bien, pero resulta que tenemos cosas que no le agradan al Señor, que creemos que es más fuerte que nuestra propia voluntad, y entonces aún así las dejamos así. Y cuando menos pensamos, esas cosas nos alcanzan y nos apartan del propósito. Para Salomón fue así. Él pensó que como era el rey Salomón, el rey de la sabiduría, nada iba a pasar, y resulta que dejó desviar su mirada. ¿Dónde está eso, pastor? En la Biblia. Por eso hay que conocer la Biblia desde todo punto de vista. Y resulta que Salomón empezaron a colocar mucho yugo al pueblo de Israel. Yugo en sentido de impuestos y de trabajo. Y entonces el pueblo se alborotó y dijo: un momentico, ¿qué es lo que está pasando? Si con tu padre David sí iniciamos un proceso, pero era diferente. Ahora como que no queremos tanto impuesto y tanta situación. Y en ese momento, por situaciones políticas, religiosas y muchos aspectos, el reino se dividió. Y entonces quedaron 10 tribus que se denominaron Israel y 2 tribus que se denominaron Judá. Bien, en ese contexto de Judá encontramos que su capital era Jerusalén. Encontramos a Joel predicando, hablando, para que ustedes entiendan un poco sobre esto. O sea que allí en este reino, que se denominó el reino del sur, estaba Judá y estaba Benjamín. Bien, se dividieron. Pero estaba también Israel. Usted va a encontrar a los profetas, unos profetizando a Israel y otros profetizando a Judá. ¿Me hago entender? Pero lo que se profetizaba en Judá repercutía en Israel, y lo que se profetizaba en Israel repercutía en Judá. Entonces sabemos que Joel estaba en Judá, por lo cual la profecía era para Judá. Por eso encontramos a unos profetas en Israel hablando en contra de la idolatría, pero encontramos a un profeta Joel que no habla de idolatría, pero en cierta manera está llevando al pueblo a que se arrepientan. Amén. ¿Qué había en ese momento? No solamente era la división, no solamente era todo este proceso del exilio, etcétera, etcétera, sino que había una sequía severa, una sequía sin precedentes. Y no solamente había una sequía severa, sino que había llegado una plaga de langostas. Escuchen bien. Fue lo que inició una plaga de langostas que destruyó todo, absolutamente todo. Y eso trajo la sequía, trajo la pérdida de cultivos y la sequía también. Pero también habían pérdidas económicas muy fuertes. El pueblo estaba pasando por un problema económico muy fuerte. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Judá. Y según parece también en el pueblo de Israel, o en las tribus de Israel, en el reino de Israel y en el reino de Judá. Y entonces el profeta Joel, como todos los profetas, utilizaron el momento histórico que estaba pasando, el momento de crisis, para predicar un mensaje de juicio, pero también de salvación. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el fin de los tiempos? ¿Qué tiene que ver con las señales del fin que predicó Jesús? ¿Qué tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando de la parte profética de estos tiempos? Tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque uno de los temas principales de Joel se denomina el día del Señor.
¿Qué es el día del Señor? Según se entiende, el día del Señor es el tiempo en el cual la tierra va a sufrir una cantidad de eventos totalmente cósmicos, sistemáticos, donde el globo terráqueo va a sufrir muchas cosas. Bien, y entonces él se refiere al día del Señor. Entonces habla de que habrá oscuridad, en que habrán terremotos en muchos lugares, en que habrá esto, habrá aquello, habrá una cantidad de cosas. O sea que ahí es donde nos colocamos en el contexto escatológico de lo que va a suceder. Por eso es importante este tema de lo que vamos a hablar hoy. Pero hoy no me voy a referir solamente al tema del día del Señor. El día del Señor es el mensaje principal de Joel. Por eso usted va a encontrar no solamente en el libro de Joel, sino en los profetas que hablan del día del Señor y hacen referencia que antes que venga el día del Señor, algunos lo llaman el día terrible del Señor, el juicio que va a venir sobre la tierra. Ese juicio que habla la palabra lo antecede un proceso de salvación. Eso significa, para que no se vayan a asustar y no vayan a decir, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Recuerden que antes de eso viene la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Existen dos divisiones en el libro de Joel, el cual vamos a desarrollar el día de hoy. En la primera división, o la primera parte de la división del día del Señor o del mensaje de Joel, es que Dios llama al arrepentimiento con lo que está sucediendo. O sea, con la plaga de langostas, la severa sequía y otro punto fundamental, la invasión de los enemigos. Bien, y el segundo punto que vamos a desarrollar es que después de este mensaje de anunciativo, Dios promete bendiciones para su pueblo y juicio fuerte en el día del Señor o el día de Jehová o el día terrible del Señor. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos a colocarnos en este contexto. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo entero? Hay una plaga. El virus es una plaga. Y Dios está haciendo un llamado también en este tiempo, así como lo está haciendo o lo hizo en el tiempo de Joel y en el tiempo de los profetas. Así que póngale mucha atención a este mensaje, porque Dios también va a hacer un llamado por medio del profeta Joel, la palabra del Señor, la profecía excelente, está haciendo un llamado en estos tiempos al arrepentimiento. Algunos teólogos afirman y dicen que aunque el pueblo de Judá, no participó en muchos aspectos, o este libro no confronta la idolatría, sí estuvo inmerso en problemas de idolatría. Porque se mezclaron con los pueblos que estaban, los pueblos paganos, donde fueron, y resulta que había un gran problema de una adoración pagana de fertilidad. Eso significa que también Judá cayó, escúchame bien, Judá y Benjamín y aún el pueblo de Israel en la parte de arriba cayeron no solamente en idolatría, sino que cayeron en situaciones tremendas de problemas sexuales. La cuestión es que los problemas sexuales los tomaban como eventos religiosos o del paganismo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que una vez yo hablé de que en el Antiguo Testamento la palabra prostitución no se refería solamente a mujeres que se dedicaban a ese oficio por ganar lucro, sino por un asunto religioso? ¿Se acuerdan ustedes? Que la mayoría de las mujeres que practicaban la prostitución en el Antiguo Testamento eran porque eran dedicadas a un culto a Baal, o un culto a Moloch, un culto a los dioses de la fertilidad, y era como un oficio sacerdotal en ese entonces, en ese momento. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos un poco sobre eso? Era así, por lo cual las mujeres se prostituían, pero de acuerdo a un ritual
religioso y pagano. Porque ellos consideraban que eso hacía que la fertilidad en la tierra creciera o existiera una fertilidad. Porque ellos adoraban a sus dioses de esa manera y hacían que precisamente la tierra brotara, ¿bien? Porque había un contexto religioso de fertilidad, un culto de fertilidad que hacía que la tierra tuviera su fertilidad. Eso era lo que ellos manifestaban. Qué increíble que cada profeta del Antiguo Testamento, Dios utilizó un símbolo pagano, escúchame bien, para exhortar a los pueblos paganos. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro. ¿Se acuerdan ustedes que la pastora les habló de Jonás? ¿Sabían ustedes que Nínive, aunque no es la predicación, pero Nínive adoraba al pez? ¿Y qué fue lo que botó a Jonás a la orilla? Un pez. O sea que si el pez lo botó, ellos dijeron, uy, un pez, un dios. Vea cómo Dios utiliza un contexto pagano para dar un mensaje tremendo. Y ahora está utilizando un proceso de infertilidad para atacar, escúchame bien, atacar su contexto pagano o el contexto de ese lugar. Amén, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces había una plaga de langostas terrible. Una plaga que llegó y acabó con todo, absolutamente con todo. Había una severa sequía. Entonces imagínense ustedes, la plaga, la sequía. Y fuera de su invasión de los enemigos. Usted dirá, no, esta de Judá estaba tremendamente terrible. Aunque el profeta toma, porque todavía estaban esperando que sucediera esa invasión del enemigo, y utiliza ese contexto de la plaga para decirles que así como las langostas vendrán y los invadirán. O sea que era un proceso prácticamente de juicio. ¿Qué había en ese contexto o cuando Dios llama al arrepentimiento? Vea, tremendo. Pero Dios utiliza estos contextos y estas situaciones que pasan en el mundo desde siempre y lo sigue haciendo para llamarnos al arrepentimiento. ¿Y saben qué es el problema? Que la gente no está entendiendo. La gente no entiende. Ayer se cumplía un año del anuncio del primer caso. ¿Ayer o antier? Ayer. Del primer caso en Colombia. Y hablábamos con la pastora que en ese momento nosotros estábamos haciendo las compras del encuentro. Nos fuimos para Ibagué temprano con Ariel y nos fuimos a hacer las compras del encuentro. Y estuvimos todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde trabajando, y nos dieron casi las 4 de la tarde, creo que 4 o 5 de la tarde en las compras. Y entonces cuando ya terminamos las compras, ya sí que no podíamos más, dijimos vamos a almorzar. Y nos fuimos a almorzar. Para que los que creen que de pronto un encuentro es muy fácil en su preparación. Y estábamos allá almorzando, nos fuimos a comer pollito. Y estábamos comiendo pollito cuando la noticia, ¡pra! Primer caso en Colombia. Y los titulares de una iglesia evangélica. Yo dije, ay Dios mío. ¿Sí sabían ustedes que el primer caso que estuvo en Colombia, según los titulares en ese momento, era una joven que había llegado, creo que de España, y se congregaba en la Misión Carismática, creo, Casa sobre la Roca? Bueno, no sé, una iglesia de sana doctrina en Bogotá. Y resulta que la muchacha, la joven, había tenido contacto en células con varias personas. Tremendo, ¿no? Y yo dije, ay Dios mío, llegó el primer caso. Eso como que siente uno. A los 8 días estábamos bien, pero a los 15 días nos cerraron completamente y hasta el momento. Estamos viviendo un tiempo difícil y conmocionado en el mundo, pero también es un llamado al arrepentimiento, iglesia. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Después de un año, empezando el año, yo me acuerdo que las transmisiones que teníamos, habían hasta 40 personas. Y cada vez que me encontraba una persona me decía, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Y el día que abrimos, no aparecieron las personas.
Y luego de un año usted mira y usted dice, ¿qué ha pasado? Tremendo, porque aunque Dios está llamando al arrepentimiento, aunque Dios le está diciendo al mundo entero, mire, búsquenme, 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 búsquenme. Con lo que está sucediendo a nivel mundial, la gente se está apartando cada vez más del Señor. Y es increíble que en todas las iglesias en el mundo, en vez de crecer, disminuyeran. Por temor, porque volvieron otra vez a sus andanzas, a sus cosas, o quién sabe qué pasó. Pero fue un año de confrontación para la iglesia. Fue un año, así como el pueblo de Israel, del pueblo de Judá y el pueblo de Israel han sido confrontados por los profetas. En este tiempo Dios también está confrontando al pueblo y le está diciendo, es el tiempo del arrepentimiento. Así, escúchame bien, así como sucedió en el pueblo de Judá, lo que sucedió con todo este proceso de esta plaga, también es lo que está sucediendo en el mundo entero. Dios está permitiendo esto para que lleguemos a un arrepentimiento. Iglesia, es el tiempo del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo de volver a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Es el tiempo de volver a Dios. Desde el capítulo 1 está la plaga y una lamentación. Hay una lamentación por lo que está sucediendo. Pero ya en los versículos 13 y 20 en el capítulo 1 hay una exhortación al arrepentimiento. Qué tremendo que tres capítulos tengan un contexto tan complejo y tan especial de un llamado al pueblo. No solamente al pueblo de Judá, sino a toda la iglesia en este tiempo. Hay una exhortación al arrepentimiento. Exhortación al arrepentimiento. Pero también en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante hay una alarma en el pueblo ante la cercanía del día del Señor. Lo acabamos de leer. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Iglesia, este es un mensaje para este tiempo también. Debemos acercarnos al Señor. Escúchame bien. Como título de este mensaje, podemos decir o podemos colocarlo como: el arrepentimiento trae avivamiento. A ver, repita conmigo. El arrepentimiento trae avivamiento. Hay una alarma en ese momento. La palabra trompeta, cuerno, tiene que ver con un llamado. Por eso el versículo 15 dice, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Convoquen al pueblo, dice, proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés. Yo no entiendo cómo la iglesia en este tiempo, cómo hay gente en la iglesia que después de vivir lo que estamos viviendo de esta plaga que está matando a cantidad de gente en el mundo, todavía está pensando en apartarse del Señor. Si es que apartado del Señor nada podemos hacer, iglesia. Nada. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía están afuera y se apartaron del Señor. Yo no entiendo cómo hay gente en este tiempo tan conmocionado, tan lo que está pasando. Miren, nos reíamos esta mañana o ayer con la pastora. Porque ¿saben cuál era la preocupación del pueblo, de algunos del pueblo? ¿Saben cuál era? No era la plaga, no era la sequía. ¿Saben qué era? Que con la sequía trajo de que no existieran uvas. Y las uvas eran las que se utilizaban para producir el vino. Y entonces los borrachos, eso lo dice, lo describe la historia. Inclusive el libro de Joel lo habla.
Los borrachos estaban preocupados porque no tenían vino para tomar. O sea, ellos no estaban viendo lo que estaba pasando, sino que estaban preocupados porque no tenían vino para emborracharse. Y es lo que está pasando en este tiempo. ¿Por qué la gente está pidiendo que se abran los bares antes que las iglesias? Tremendo. La gente está más preocupada con su diversión, con los bares. Bueno, los restaurantes son necesarios, pero bueno, y todo es necesario en un contexto de economía. Pero la gente estaba más preocupada. Bueno, ¿y por qué no abren los bares? ¿Y por qué la gente no estaba preocupada? ¿Y cuándo abren las iglesias? Yo no sé si ustedes se daban cuenta, pero la mayoría de los decretos que venían de la nación y de los lugares, de los locales, de los municipios, de los departamentos, no giraban en torno a la iglesia. Todo era prohibido, 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 pero sí estaba en torno a la economía y más los bares. Pero hay una alarma en el pueblo ante la cercanía del día del Señor. Y les quiero decir, iglesia, llegó el tiempo de tocar trompeta, llegó el tiempo de tocar el carnero, porque la venida del Señor está más cerca que nunca y estamos en un llamado al arrepentimiento. No es el tiempo de apartarse, iglesia, no es el tiempo de estar pensando volver atrás, es el tiempo de afirmarse, porque la venida del Señor está más cerca que nunca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por esto? Pero también hay un llamamiento urgente al arrepentimiento. Capítulo 2, del versículo 1, 12, 17. Hace un llamado urgente al arrepentimiento. Y hoy, con este mensaje, yo hago a todos los que están allí escuchándonos y a los que nos van a escuchar y a todos, escúchame bien, hago un llamado de parte de Dios. Urgente. Urgente, como flash de última hora, urgente, último minuto, es el tiempo del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay una respuesta de Jehová. Miren, es increíble. Pero hay un llamado al arrepentimiento y le dice, pueblo, miren, hagan esto, obedézcanme, síganme, sigan mis preceptos, cumplan. Es que es tremendo. El pueblo de Israel en ese momento y el de Judá le fallaron a Dios. ¿Y cómo le fallaron a Dios? Porque hicieron un pacto, escúchenme bien, en el Sinaí. Hicieron un pacto en el Sinaí. Y fue un pacto solemne donde ellos se comprometieron a cumplir la ley. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento? Cuando le dijeron, ay, ¿por qué Dios no habla con nosotros? Le dijeron ¿a quién? A Moisés. ¿Y por qué Dios no habla? Ah, bueno, listo, está bien. Entonces, tomen ustedes, santifíquense y vamos a hablar con el Señor. Y se fueron para el monte. Y cuando estaban allí en el monte, empezaron, le dijo Moisés, quédense acá, y se fue Moisés. Y cuando escucharon ese estruendo y esas cosas y esos rayos y esas centellas, se asustaron. Y cuando vino Moisés, le dijo, no, más bien que Dios hable contigo. Más bien que Dios siga hablando contigo. Se asustaron. Se asustaron. Y ahora, escúchame bien, hay una respuesta del Señor para estos tiempos, para esos tiempos y para estos tiempos. Porque es que la obediencia, escúchame bien, trae bendición. La obediencia a la palabra, la obediencia al Señor trae avivamiento. ¿Cuántos de ustedes, por ahí hay alguien que está diciendo que se equivocaron los siervos del Señor, los profetas, bueno, que se equivocaron cuando dijeron que después de la plaga o después del coronavirus iba a venir un avivamiento, que hasta el momento nada ha pasado? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que nada ha pasado? ¿Ustedes creen que en este año exacto del inicio del confinamiento algo no ha pasado? ¿Cierto que no? Hemos tenido conversiones en el mundo por la tecnología, por las transmisiones. Vea, hay gente que así el pastor está haciendo por las transmisiones, ¿no?
La gente está ahí pegadita. Todavía hay gente. Pero ha mermado un poco. De 3, 4 meses para acá ha mermado un poco la búsqueda de Dios. Porque la gente ya se fresqueó y dijo, ¿yo qué voy a buscar de Dios? Pero hay gente que sigue ahí firme. En las transmisiones están allí pegaditos, están viniendo a la iglesia, están pegaditos. Hay muchos que están chicaneados y diciendo, no, yo qué voy a ir a la iglesia, qué tal contagiarme. Pero sí se van para otro lado por allá a hacer cosas que no deben hacer. Y a quitarse los tapabocas. Siempre después de una palabra de confrontación y de juicio de parte de Dios viene una respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios trae respuesta? ¿Cuántos saben que en este año que hemos vivido de esta pandemia global, escúchame bien, más de un año, Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado y Dios ha estado con nosotros? Es increíble uno escuchar en las noticias cuando la periodista dice, y este virus que nos tocó, o sea que también la tocó. Nosotros podemos decir, el virus nos tocó y gracias al Señor estamos vivos. ¿Cuántos dicen amén? Y a los que no les tocó, gloria al Señor. Y a los que nos tocó, un testimonio para decir, Dios nos guardó. Y Dios estuvo con nosotros. Y las personas, los pastores, los líderes, el pueblo que los tocó y el Señor prefirió sacarlos, fue la voluntad del Señor. Fue la voluntad del Señor. Y ante la voluntad del Señor, ¿qué podemos hacer, querida iglesia? Dígame. Pastores de la cruzada, apóstoles, fueron tocados muchos en el mundo. Cruzada cristiana y otras denominaciones. Voy a hablar de cruzada cristiana. Pastores fallecieron y otros salieron adelante. Ese es Dios. Ay, es que este oraba más que este. ¿Quién dijo eso? Ay, es que este, porque la gente hace antes que de pronto este estaba por ahí como medio chueco. No, Señor. No, Señor. No es así. Es la voluntad del Señor y así es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios promete con esa respuesta. Desde el capítulo 2, del 18 y el 27 en adelante, Dios promete bendiciones para su pueblo y juicio fuerte en el día de Jehová. Será una época de gran bendición. Yo vengo a decirle de parte de Dios que así como el profeta Joel profetizó que después de la obediencia iba a venir un tiempo de bendición, así va a ser en este tiempo. Escúchame bien, será una época de gran bendición. Y vamos a mirar atrás y vamos a decir, esto le pasó al mundo, pero yo estoy firme delante del Señor. Y lo cantamos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, ahí un poquito, me disculpan, tienen que hacerme la tonalidad. Pero dígame si no lo dice la palabra del Señor, ni la vida, ni la muerte, ni nada, y lo cantamos con esa alegría. Ningún virus, coronavirus, y lo cantamos. Y entonces a la primera salida, yo más bien me voy de la iglesia. Dígame si no es así. Solo el que persevera hasta el fin, vuelve y toco esta palabra. Gloria a Dios porque ustedes han pasado, ustedes ya pueden decir, estamos sobrepasando, estamos pasando, aquí estamos esperando la vacuna. No hemos pasado todavía la totalidad, pero aquí estamos. Yo bendigo a los que han soportado este zarandeo para la iglesia. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Pero también exhorto a los que se han apartado a que regresen al Señor. Porque es el tiempo de regresar al Señor. Será una época de gran bendición. En la naturaleza, el profeta Joel describe lluvias. Lluvias por montones. Esas lluvias iban a asegurar grandes cosechas.
Pastor, es que mi economía fue tocada en el tiempo del coronavirus y soy hijo del Señor, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo y aún mi economía ha sido tocada. Pues déjame decirte que si tu economía fue tocada, Dios en la lluvia que va a traer y en la bendición que va a traer, vas a ver un crecimiento sobrenatural, porque Dios ha prometido que tú eres un hijo de Dios bendecido en tu negocio, en tu casa y en tu economía. ¿No se alegran por esto? Aleluya. Ya voy concluyendo. Se aseguran grandes cosechas, vienen grandes cosechas para la iglesia, así como se profetizó para el pueblo de Judá. Vienen grandes cosechas y yo creo que el avivamiento está ligado al conocimiento del Señor. El avivamiento no solamente tiene que ver con señales, milagros, prodigios, con los dones, no. Eso es parte del avivamiento. Y la gente está esperando solo ese avivamiento. Pero déjeme decirte que el avivamiento tiene que ver con el proceso de salvación, porque muchas personas van a llegar a los pies de Cristo. Y aunque veamos las iglesias en este tiempo disminuidas, los que se han fortalecido están como carbones encendidos, y esos carbones encendidos harán que otros carbones lleguen y también se enciendan, porque vamos a ver la gloria del Señor. Fresno para Cristo, Colombia para Cristo, el mundo para Cristo. Si hay grandes cosechas, iglesia, hay bendición económica. Ay, es que Dios no habla de economía. ¿Quién dijo? ¿Y acaso no ven que todos los profetas hablaban de una bendición también económica? Pero algo interesante después de todo esto, después del llamado al arrepentimiento, después de decir al pueblo, miren lo que están haciendo, por favor, vuélvanse a Dios. Viene una promesa que me parece mejor que la economía, que mejor que las grandes cosechas, que mejor que la bendición de salud. Pastor, pero ¿qué hay mejor que yo tenga salud? Pastor, pero ¿qué hay mejor de que yo tenga economía? Pastor, pero ¿qué hay mejor de que yo tenga grandes cosechas? La promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que anuncia un gran avivamiento. Joel 2, 28 al 32. Pastor, es que algunos pastores afirman, algunos siervos afirman que eso se cumplió en Hechos 2 y no más. No, Señor, escúchame bien. Hechos 2 fue el inicio del cumplimiento de Joel. El inicio. Pero nosotros, la iglesia de estos tiempos, después de Hechos 2, que el Espíritu Santo fue derramado, en estos tiempos, en los tiempos antiguos y en estos tiempos, seguiremos viviendo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Entonces, después de hacer a todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijas e hijas, hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Sabe qué estaba profetizando Joel? Estaba profetizando el avivamiento de los gentiles. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Miren, no es solamente sobre Judá, sobre Israel, no, también el pueblo gentil va a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? No fue en Hechos capítulo 2 solamente. Si tú te das cuenta, cuando Pedro va a predicar, dice que el Espíritu Santo derramó, dice, uy, sobre los gentiles. Los discípulos se asombraban y dice, también sobre los gentiles el Espíritu Santo fue derramado. Sí, Señor, porque es que nosotros, los que no somos el pueblo de Israel o de Judá o de las tribus, los gentiles, también ha sido profetizado ese tiempo de la gloria del Señor y del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir ese avivamiento? A ver, levante la mano. ¿Cuántos? Te le voy a decir algo, arrepiéntase. ¿Quieren avivamiento? Arrepiéntanse. Uy, pastor, usted nos llevó al cielo y nos bajó de un solo cocotazo.
Usted nos llevó a la gloria, nos dijo qué bendición económica, qué bendición de cosechas, qué avivamiento, qué unción, qué poder, qué gloria. Nunca esperemos que exista un avivamiento en una iglesia que no sea pura y sin mancha. No esperemos un avivamiento en nuestras vidas si nuestra vida no es pura y sin mancha. Ah, no, pastor, entonces yo más bien qué pena, chao, me voy. No. Nos preguntaba nuestro hijo y nos decía, papá, y es que este señor, y mostraba a una persona que es un líder de una religión tradicional, que estaba visitando un pueblo no cristiano. Bueno, no voy a entrar en detalles. Pero entonces él explicaba por qué la gente le decía, como le decían, cómo lo nombraban, no por su nombre. Que si era que él no era pecador, ¿vale? Cuidado. Entonces yo le decía, le explicábamos y le decíamos, todos somos pecadores. Todos, hasta él. Todos somos pecadores. Lo que pasa es que estamos en búsqueda de esa perfección en nuestras vidas. O sea que usted viene a la iglesia a perfeccionarse. Usted busca del Señor para perfeccionarse. Usted no es perfecto. Pero usted no puede creer que lleva 20 años el evangelio y todavía con el mismo carácter, iglesia. Con las mismas mañas. Perdóneme que utilice esa expresión. Perdónenme, iglesia. Pero es que un cristiano que lleva 20 años y todavía tiene pecados ocultos es un cristiano mañoso. Perdóneme. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que hay luchas. Sí, vamos a tener luchas hasta el día que el Señor disponga. Por eso el apóstol Pablo, hasta cuando ya estaba viendo que estaba viendo la gloria, dijo, ya he terminado la buena. Pero él tenía sus problemas, sus situaciones. Decía, a veces mi carne me lleva a hacer cosas que no me agradan o que no le agradan a Dios. Diga al que está a su lado, hay que avanzar. Hay que avanzar. Vamos concluyendo ahora sí. Arrepentimiento trae, primero, restauración material. ¿Cuántos quieren restauración material? Arrepiéntanse. No les voy a decir como decía Juan el Bautista, partida de víboras. Arrepiéntanse, pecadores, hijos del diablo. No, mentiras. Somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que arrepentirnos todos los días. Uy, es que usted es el plus ultra profeta, apóstol, evangelista y usted no necesita arrepentimiento. No, mijito, por creerse en a veces así, es que tome bien el diablo y les da 3 vueltas y cuando menos pensaron, ¡pum! Ay, ¿qué pasó? ¿También era un hombre? Yo pensé que era Superman. No, señor. Si yo dejo como siervo del Señor de buscar de Dios, de no tener relación con Dios, el diablo viene y me da 3 vueltas, querida iglesia. Arrepentimiento trae restauración material. O sea, hay sanidad de la tierra. ¿Cuántos quieren sanidad de la tierra en este tiempo de coronavirus? Entonces, ¿será que el Señor no está haciendo un llamado al globo terráqueo al arrepentimiento? Segundo, restauración espiritual. Hay un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren avivamiento? Arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus malos caminos. Busquen del Señor. Y por último, ¿se acuerdan ustedes que el profeta tomó la plaga de langostas como la ocupación de los enemigos, como la usurpación, la guerra que iba a haber, la invasión? Pues después de esto, el Señor profetiza a través de Joel de que aunque haya invasión, el Señor les va a dar victoria. O sea que hay una restauración nacional. Escúcheme bien. Cuando hay un arrepentimiento personal y genuino y del pueblo de Dios, hay una restauración nacional. ¿Tú quieres ver a Fresno, al Tolima y a Colombia diferente? No solamente vota por los diferentes. No les gustó.
sino que busquemos del Señor. Claro que sí. ¿Saben que Dios está incursionando en los diferentes entes, montes, si los podemos llamar así? La educación, la política, lo que se creía antes que era del diablo, ya no lo es. Porque Dios necesita en todos los lugares, necesita hombres de Dios que defiendan la moral. ¿Dicen amén? Pónganle cuidado a la crisis que va a entrar a Estados Unidos por todo lo que le están permitiendo a muchas comunidades inmorales. Hay una restauración nacional. ¿Queremos ver una restauración en Colombia? Ya apartándonos de lo que estoy hablando, del tema de tomar los montes, debemos arrepentirnos. Si la iglesia tiene un genuino arrepentimiento, Dios tocará y mirará y dirá: yo bendeciré esta nación, yo bendeciré la tierra. Dios está buscando con este año que la iglesia en el mundo entienda que debemos arrepentirnos, buscar de Dios, y eso hará una restauración nacional. El juicio divino sobre los injustos y sobre nuestros enemigos. ¿Cuántos quieren protección de los injustos y enemigos? ¿Cuántos quieren protección? Arrepiéntanse. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Arrepentimiento trae avivamiento. Levante su mano derecha conmigo y diga: arrepentimiento trae avivamiento. Hay mucho más que hablar del libro de Joel, pero quise sintetizar esta parte, este contexto histórico, traerlo al contexto actual, porque algunos teólogos, y yo lo creo, el libro de Joel no solamente, como todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, hace referencia a ese momento, sino también a un momento futuro. Porque el día del Señor todavía no ha llegado. Para muchos que dicen, eso fue en la época de Joel y ya, sí, y entonces el día del Señor, ¿qué? Si dice la Biblia antes, ¿cómo dice? Entonces, después de estas cosas hace referencia al mover, pero hace referencia a que los habitantes volverán, a que habrá comida, habrá arrepentimiento. Entonces él dice, el arrepentimiento va a traer avivamiento. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona aquí, a los que están conectados a la iglesia online. Gracias por esa transmisión que tuvimos el día de hoy, porque estuvo bien, Señor. Aún el enemigo no se pudo entrometer en las redes. Y te pedimos que tú seas llevándonos a un genuino arrepentimiento. Señor, ayúdanos, levántanos, tócanos, úngenos, llévanos en paz y en seguridad. Yo te doy gracias en esta hora por tu palabra y ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino. Perdónanos si hemos pensado volver atrás. No lo haremos, sino que avanzaremos en tu nombre. Declaramos bendición, declaramos tu gloria, declaramos tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.